dice: en aquel día, o sea, en aquel tiempo, iba Jesús. Bueno, el título es: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él, sacando su espada, esto lo digo yo, que es la palabra, les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del sábado, del día de reposo. Entonces vemos ahí que los fariseos le están reivindicando a Jesús que sus discípulos están comiendo, o sea, que están haciendo lo que no es lícito en el día del sábado. Porque claro, los fariseos, bueno, en primer lugar, a Moisés se le dio la ley, y vamos a decir que la ley era como una verja, ¿no? Vamos a imaginar una verja para meter las ovejas, por ejemplo, para que estén ahí cubiertas, que estén protegidas. La ley era como una protección. Si hacías lo que no era lícito con la ley, pues tenías tu correspondiente castigo, ¿no? Pues era como unas ordenanzas, eso para protegernos. Pero los fariseos, con las tradiciones que se habían ido pasando por el tiempo, pues habían hecho, por fuera de esa verja, habían hecho otra verja, como para proteger la verja primera. Pero entonces ya se habían ido de lo que dice la palabra de Dios. Y ahí estaban hablando sin sentido, por eso Cristo les responde así. Porque ellos habían hecho tradiciones y regulaciones que no eran. Por eso la palabra de Dios dice que no hay que añadir ni quitar de la palabra, de lo que Él mandó. Los fariseos vemos que antes de comer utilizaban unas vasijas de 2 asas de barro para purificarse las manos. Antes de comer se lavaban ahí, dicen que era de purificación. Eran unas vasijas pequeñitas de barro que ahí se lavaban. Entonces, claro, al ver los discípulos de Jesús que estaban cogiendo con las manos sin lavarse ni nada, dicen: esto no es lícito en el día de reposo. Eso era una parte. Lo que pasa que Cristo no en ningún momento incumplió la ley, lo que era la ley en sí. Lo que hacía era romper las tradiciones de los fariseos y hacía esas cosas como para echarles en cara que lo que estaban haciendo ellos estaban mal, estaban confundidos, estaban errados. Entonces les decía esas cosas, ¿no? Entonces, si vemos del versículo 1 al 2, que lo tenemos en Deuteronomio 23, 25, pone Deuteronomio 23, 25, dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Vemos que sí que puedan hacer eso, que puedan arrancar, porque no puedes meter la hoz y llevarte toda la cosecha y que sea de lucro para ti, porque eso es de tu prójimo. Entonces lo que estaban haciendo ahí era cumplir una necesidad de hambre, porque los discípulos tenían hambre. Entonces lo que cogieron fue lo que tenían a mano, cogieron las espigas, que era lo que tenían a mano, y se pusieron a comerlas, porque era una necesidad que tenían que
una necesidad corporal, que estaban pasando hambre y lo necesitaban hacer. Entonces ahí vemos que Cristo no incumplió la ley, estaba permitido hacerlo, según la Biblia. Del versículo 3 al 4, leemos 1 Samuel 21, del 5 al 6. Aquí vemos lo que les habla de David, de cuando comió el pan, cuando no era lícito comerlo. Pues si vemos aquí en 1 Samuel 21:5, dice: y David respondió al sacerdote y le dijo: ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente. Cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? O sea, ahí vemos como que en ese sentido pudieron tomar del pan de la proposición, que no era lícito porque se quitaba el pan caliente, o sea, cada día se ponía un pan caliente, se quitaba el pan frío, se ponía un pan caliente en el templo, pero en el sentido ese vemos que estaban como purificados, y como era una necesidad también, cuando llegó que estaba escapando de Saúl, pues fue al templo y le dijo a los sacerdotes: dejadnos comer el pan de la proposición, que venimos hambrientos y tenemos necesidad de comer. Entonces por eso aquí se lo citan los fariseos, ¿no? Que le dicen: ¿no veis cuando David también necesitaba comer y fue al templo, no les era lícito y lo comieron? Aquí vemos el ejemplo que por eso, ¿no? Que no se habían contaminado con mujeres, estaban purificados, y en ese sentido sí que lo pudieron comer. Porque lo que vemos es eso, que es un momento de necesidad de alimentarse, porque el cuerpo es flaqueza, ¿no? Si no lo alimentas. Pero los fariseos querían que sus discípulos pues pasaran hambre y quisieran sacrificio, porque para ellos era un esfuerzo físico. Ellos entendían que hacer eso era un esfuerzo físico, como que estaban trabajando. Pero eso es una mentira, eso no dice nada, en los mandamientos no dice nada de eso, en la ley de Dios. Dios dice que no te debes lucrar en el día de reposo, en ese sentido. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Pero Dios sabe la necesidad de las personas y tiene misericordia de ellas. En el verso 5, los sacerdotes trabajaban en el templo en el día de sábado, pero Dios es misericordioso por eso sabe que lo que les cuenta como pecado, queriéndoles dar a entender que no es pecado, porque están sirviendo a Dios. Y estos escribas y fariseos veían como que hacer un esfuerzo físico ya contaba como pecado, como que no estaba reposando, y eso no es así, no se basa en eso. Tenemos el ejemplo del paralítico del estanque de Siloé, que llevaba, ¿cuántos años llevaba ahí? 38 años ahí en las aguas, esperando que se movieran para entrar y purificarse, hasta que llegó Jesús y le dijo: ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? Dice: llevo 38 años esperando, y siempre que eso se me adelanta alguien, se me mete al agua y nunca me sano. Y como estaban los fariseos allí, pues también se lo echó así a la cara, como quien dice, ¿no? Y les dijo a los fariseos: ¿qué es más fácil de decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Entonces les dijo: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra, le dijo: coge tu lecho y vete a tu casa. Pero para ellos, para los fariseos, era como un pecado, porque estaba transportando su lecho. Y dice: no se puede trabajar, y encima esté apurado en el día de sábado. El día de sábado es de reposo, y no es el significado de un reposo total de estarte sin hacer nada, tirado. Eso no es, pero los fariseos no lo entendían.
Por eso Cristo siempre les rompía sus tradiciones que habían creado, la doble cerca de la que hablaba al principio, que habían hecho otra cerca, con cosas nuevas, ¿no? Eso era lo que Cristo les rompía en su cara, sus reglas, sus regulaciones. Jesús le pedía a ellos más misericordia y menos sacrificio. Sí, ahora llegaremos a eso. Jesús les quebrantaba todas las normas de los fariseos, por eso querían prenderlo, y era donde más les dolía a ellos. En la ley de Moisés no se refería a eso, a no hacer ningún trabajo físico. Otro ejemplo lo dice otro ejemplo que les decía es cuando le decía: vosotros, hipócritas, les decía así a la cara, como diciendo, si vuestro buey, vuestro asno, tiene sed, no lo soltáis y lo lleváis a beber agua, aunque sea de reposo. Como diciendo, pues estáis haciendo un trabajo que no deberíais, según vosotros, porque no está permitido. Pero claro, también tenemos a la mujer que sanó en un sábado, que era jorobada, que llevaba también 18 años, creo que era, ¿no? Que estaba enferma, que tenía como una chepa y se puso a sanarla, y los fariseos dicen: otra vez el día de sábado está sanando. Entonces, claro, es cuando les dijo, los hipócritas les decían: ¿no es mejor sanar a esta hija de Abraham, que tenía 18 años enferma? Creo que era esa la edad. Que claro, que en eso se basa la misericordia, como diciendo: vosotros lleváis a vuestro buey, a vuestro asno de beber agua, y yo no voy a poder sanar a una persona que es mucho más importante que un buey o un asno. Pues se las echaba así, pero los fariseos estaban tan ciegos que querían prenderle y bueno, ya no había la historia, ¿no? O a veces le querían tirar un precipicio, le querían apedrear o lo querían coger porque les molesta, como les daba donde les dolía. En el verso 6 les dijo que era uno mayor que el templo, el que estaba aquí. Pues Él es el rey de justicia, Él es el rey de reyes, Él es el hijo del gran yo soy. ¿Qué es el templo comparado con eso? No es nada, es insignificante. Porque si Él no existiera, ¿qué sería un templo vacío dedicado a nadie? Él es el rey. O sea, como diciendo, aquí hay algo más que el templo. Como diciendo, estoy yo que soy el Hijo de Dios y no lo veis, ¿no? Os hago entender, pero no escucháis. Porque ¿quién hace santo al templo? ¿Quién hace santo al templo? Pues Dios lo santifica. ¿Qué sería un templo sin eso? No sería nada. Y su Hijo, su amado Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, ellos avalan el templo, la fortaleza, la santidad también. En el versículo 7 les está diciendo: entended qué es lo que es la misericordia, el amor incondicional, ponerte en lugar del otro. Entended eso. No quiero sacrificio, como diciendo, no quiero que digáis que está mal lo que están haciendo, como que pasen hambre o porque no se han lavado las manos, porque vosotros lo hacéis de otra manera que decís que es la correcta. Y dice: yo no quiero eso, yo quiero entender lo que significa misericordia y no sacrificio. Y es que claro, Él les decía: no quiero que carguéis al pueblo con vuestras reglas y regulaciones y les hagáis sufrir, porque vosotros ni las hacéis. Porque en otro lugar cita la pesada carga que les ponían al pueblo. Porque les decía: vosotros ponéis cargas pesadas que ni vosotros no meneáis ni con un dedo. Que les ponían al pueblo cargas pesadas. Y ellos no las hacían. O dicen que las hacían, pero no las hacían. Por eso también les decía: sois como sepulcros blanqueados, que por fuera sois buena visión hacia los hombres, pero por dentro sois como huesos de muerto, ¿no? Como diciendo, no tenéis santidad, no tenéis misericordia, no tenéis amor, no tenéis corazón. En el versículo 8
vemos que, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, diciéndoles, yo soy el Señor de ese día. Yo digo que se puede y que no se puede hacer. No vosotros, insolentes, ¿no? Eso decía como, porque a veces cuando le decía hipócritas era como diciéndoles insolentes, que no os enteráis. Yo estaba ahí, ¿no? Como que les quería decir, yo soy el día de reposo, el Hijo del Hombre es el día de reposo. Les quería decir que como que Él estaba con el Padre en el día de la creación. Y el Altísimo lo santificó ese día, porque Él es el Verbo hecho carne. Él es la palabra de Dios hablada a través de forma humana. Él estaba en el principio. ¿Me vais a decir a mí, desde que les decía Cristo, como quién creó este día y qué se puede hacer en él? Porque en el Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando con él. Entonces no estaba Dios hablando solo, estaba hablando con Cristo, hasta que luego se encarnó, ¿no? y vino en esta época pues, para darles a entender la sana doctrina y que lo que estaban haciendo era mal, y que Él era la salvación, que Él era nuestro Salvador. Bueno, el nombre viene en hebreo, es de Josías, significa Él salvará. Por eso en hebreo el nombre es Yeshua, que significa el Salvador. En griego es Jesús, ¿no? Pero en hebreo viene de Josías, que es Él salvará, que eso está quedado en Isaías. Pero el significado de Yeshua es el Salvador. Él es el Salvador y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros y mucho mejor lo que era mejor para sus discípulos. Lo que pasa es que los fariseos estaban tan cerrados, tan negados, que siempre tenían estas disputas con ellos y estas discordias, ¿no? Pero aquí vemos la sabiduría de Dios, que cómo les respondía, ¿no? A través de la sabiduría de la palabra, a través del conocimiento de la ley, porque Él siempre les hablaba. Claro, el Antiguo Testamento era lo que tenían. Él estaba basado siempre hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto se empezó a escribir, no sé si un siglo III después de, creo, ¿no? o el tercer año después de la muerte de Cristo, es cuando se empezó a escribir el Nuevo Testamento. Pero Cristo siempre se basaba en sus enseñanzas en el Antiguo Pacto. Por eso a los fariseos les decía todo conforme a lo que estaba escrito, para que vieran ellos, que eran los doctores de la ley, que tenían que estar metidos y entendidos en el tema, pero siempre hacían lo contrario ellos. Por eso querían prenderlo y al final sabemos la historia de lo que pasó, pero es que esa era su misión también. Él tenía que venir a salvarnos, por eso lo del nombre del Salvador, tenía que morir en la cruz. Y lo bueno es que creó esos 12 discípulos y nos dejó la gran comisión a nosotros para que podamos seguir comisionando, evangelizando y diciendo la palabra de verdad. Que no seamos como esos fariseos que estaban en una doctrina equivocada, porque también cita en otro texto que si nuestra doctrina o nuestra forma de ser no supera lo de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces eso era lo que venía a compartirles el día de hoy, lo que sentí en mi corazón, que tenía que compartir. Amén.